Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos la vida que nos permites, el día que nos estás concediendo. Ya media jornada volvemos ante ti para encomendarnos en los propósitos que hemos hecho para esta mañana y para revisar lo que hemos dispuesto también para nuestra tarde. Que todo sea, Señor, para hacer tu voluntad, para que sea para honra tuya. Ayúdanos, Señor, a penetrar en el misterio de la Santísima Virgen María, que sea ella nuestro mejor modelo de obediencia, de escucha, que nos conduzca por los caminos de tu bondad. El esfuerzo que hacemos ahora, Señor, lo ofrecemos especialmente por aquellos que más están necesitando de ti en estos momentos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estábamos viendo esta partecita del dogma de la Asunción de Nuestra Señora y nos quedamos ya concluyendo esto, pero decíamos justamente que incluía también una parte de la realeza de la Virgen, que es lo que hoy comenzaremos a ver. Antes de meternos en esta parte de la realeza de la Virgen, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que contemplamos la semana pasada, para que pudiésemos resolverla, y si no, para iniciar ya con lo de este día. Rufina, ¿tiene usted su teléfono, su micro abierto? ¿Vas a preguntar algo? No, padre, no. Ok. Luis Felipe va a preguntar algo. No, padre. ¿No? Es que tienen sus micrófonos abiertos, pero no, ¿verdad? No, no, gracias. Ok, ok, entonces vamos a disponernos para iniciar con lo que nos corresponde el día de hoy, que es esta parte de la realeza de la Santísima Virgen, ¿no? María como reina, señora y reina, reina nuestra. En esta parte no tiene mucho, no tengo yo el dato exacto, ¿verdad? Mentiría. Pero ahí justamente en Pachuca, lo que es la Foronía Sur, ya se ha establecido esta parroquia de la Santísima Virgen María en esta realidad, María como reina, y que es pues también una riqueza, podemos decir, para nuestra diócesis, que también tengamos ya esta comunidad parroquial bajo este patrocinio de Nuestra Señora. Entonces, vamos a tratar, pues, de penetrar un poquito lo que significa cuando proclamamos que nuestra Santísima Virgen también es reina de nosotros, es reina, podemos decir, de toda la iglesia y de toda la humanidad. Nosotros vamos a partir contemplando esta realidad desde la presencia misma de la iglesia. La iglesia, sabemos nosotros, va a ir haciendo su proceso de reflexión desde que va surgiendo. Y entonces los primeros autores son los Santos Padres, son esa serie de personajes que pues en el contacto que tienen estrecho con los apóstoles y después ya como se va conformando la iglesia, sabemos, pues van ellos profundizando la doctrina que se va justamente dando para compartir lo que nosotros creemos. Y tenemos dos vertientes. Está la iglesia en el oriente, lo que es esa parte donde está justamente Tierra Santa, esa parte de la iglesia de Jerusalén, que era la importante, también la zona que hoy es Turquía, esa zona era muy fuerte, lo que es Asia Menor, pues, en las primeras comunidades cristianas y el norte de África. Y del otro lado está la iglesia de Occidente, que estaría en Roma y otras comunidades que Roma era la capital del imperio. Bueno, entonces, del lado de los padres orientales, de los santos padres de esta parte de la iglesia, encontramos ahí ya algunos comentarios, algunos textos que nos van a permitir justamente ir afirmando esta verdad. Tenemos en primer lugar a San Efrén entonces va ahí a hablar de la realeza de María, diciendo que ella, Nuestra Señora,
es entonces la señora, dice él, de todos, después de la Trinidad. Entonces, en esa frase tan sencilla, Sanefrín está poniendo a Dios uno y trino, pero después de esa Trinidad es donde entonces está hablando ya de la realeza de la Santísima Virgen. Entonces, aquí el detalle interesante es que sí se proclama la Santísima Virgen como reina de todo cuanto existe, pero es un reinado que va a estar siempre subordinado. Esa subordinación hacia Dios unitrino. No es que María entonces esté por encima de Dios. Al decir que María es reina, nos debe de quedar claro esto. Es reina, pero subordinada a la Santísima Trinidad. Entonces, esta es la primera verdad. ¿Y cómo justifica Sanefrén esta realidad? Dice que entonces, si María va a ser la madre de Jesús, esta realidad pues implica conocer que Cristo pues es rey. Entonces la mamá del rey obviamente tiene que también tener ese linaje. También la mamá del rey tiene que ser por ello una reina. Y entonces este linaje especial Jesús lo tiene del lado de San José porque participa de la dinastía de David. El rey David, si nosotros vemos los evangelios, sabemos cómo se va dando de generación en generación, hasta llegar a San José, y que entonces San José, pues como diríamos hoy, tiene sangre azul en sus venas, y es ahí donde también por eso la madre debe pertenecer a esa estirpe real, a ese linaje escogido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser la madre del mismísimo Hijo de Dios. Vemos después otro autor de los padres acá en el oriente. Este se le conoce como el pseudo Atanasio. Atanasio era un autor muchísimo, muchísimo más famoso. Y entonces había personas que luego escribían algo, pero para que tuviera como fama, pues le ponían el nombre del otro pues para que así lo reconocieran, ¿no? Pero ya cuando se van estudiando las cosas, pues se va dando cuenta que no es el mismo estilo y es ahí donde se cae en la cuenta que era otra persona y por eso si se les llaman algunos santos padres vamos a encontrar así el dato, el pseudo, no porque sea malo, sino que es otra persona, pero que hoy no podemos saber ya con el paso de los tiempos cómo se llamaba. Bueno, este autor que se conoce como el pseudo-Atanasio dice, debemos de creer que María, la que dio a luz a Cristo, es con toda verdad. Entonces nos dice acá este fulano, es con toda verdad. Vamos a poner esto, que de aquí viene, ¿no? Es con toda verdad, reina y señora y madre de Dios. Pon aquí estos tres calificativos hacia la Santísima Virgen. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta justamente, ¿no? Que si la Virgen, de acuerdo a este fulano, el Atanasio, el pseudo Atanasio, es reina, es donde estamos ahorita ubicados, este fundamenta el reinado de María en que es la madre, en que dio luz a Cristo. Es ahí justamente, ¿no? Yo les decía en algún momento, todo lo que vamos a predicar de María es porque es la madre de Dios. Si la Virgen no hubiera sido la madre de Dios, no estaremos hablando de ella, no estaremos hablando de esto ahorita, ¿no? Entonces, va quedando claro en los padres orientales que el fundamento justamente de la realeza de María está en plena conexión con su maternidad. Si María Reina es en orden justamente a que es la madre del Hijo de Dios. Aquí nosotros entonces podemos decir, ¿no? El fundamento de este reinado es justamente la verdad de su maternidad. En la parte de arriba, con San Efrén, el otro dato interesante
que nosotros afirmábamos era que esta realeza era una realeza, yo les decía, subordinada. No está por encima de Dios, está subordinada. Y aquí se precisa, si está subordinada, pero es en razón porque es la madre del Hijo de Dios. Bueno, después tenemos a otro autor que es de los más famosos allá en el Oriente y que se llama San Juan Damasceno. Este hombre también ahí en sus escritos nos va a hablar justamente de la Santísima Virgen María, pero como ya va pasando el tiempo, ya tiene un pensamiento, ya tiene una doctrina más organizada, más elaborada. Y ya entonces él, en sus escritos, nos va a presentar ya con toda forma, ya cuáles van a ser sus fundamentos teológicos. ¿Cómo podemos hablar de los fundamentos teológicos de esta realidad de la Santísima Virgen María como reina, ¿no? Entonces, ya se está dando acá un paso más. Y él dice, es soberana de cuanto masculino y femenino, celestial y terreno existe. O sea, es soberana de todo. Y es soberana de todo, dice San Juan Damasceno, por ser la madre de quien es Señor de todas las cosas. Fijémonos acá en las palabras que nos dice este autor, ¿no? Entonces dice él, es soberana, la Santísima Virgen, está haciendo la referencia ahí, es soberana, dice, de cuánto masculino y femenino, de celestial y terreno existe. Y aquí lo abrevio, ¿no? Es soberana de todo cuánto existe. Lo masculino, lo femenino, lo celestial, lo terrenal, ¿sí? Y es soberano de todo esto, dice él, por ser la madre, por ser la madre de quien es el Señor de todas las cosas, de todo cuanto existe, ¿no? Aquí ya entonces San Juan Damasceno nos está poniendo las posibilidades de afirmar justamente estas verdades. Miren, María es reina de todo, ¿sí? De todo lo creado, de todo cuanto existe. Su reinado es universal, se entiende sobre todo. Luego, el fundamento es la maternidad, lo que ya decíamos acá antes, ¿no? El fundamento es porque es la madre, ¿no? De Jesús. Esa maternidad divina es la que le permite ese dato de la realeza. Pero también nos damos cuenta que es madre del Señor de todo. Y entonces aquí ese Señor de todo se llama Cristo Rey. Y podemos darnos cuenta cómo la verdad de Cristo Rey está estrechamente unida a la verdad de María Reina. Porque Cristo es Rey, la Virgen es Reina. Esta sería una muy buena conclusión. Oye, ¿por qué dicen de María Reina? Pues porque es la mamá del rey. Y los reyes tienen una mamá que es reina. Punto. Así de sencillo. Sin complicar la vida y existencia. Ya aquí tenemos toda esta fundamentación que es tan sencilla y que nos ayuda justamente pues, a poner las cosas en su sitio. Del otro lado del mundo, donde tenemos ya lo que son los padres occidentales, acá vamos a recoger los testimonios, primero de San Jerónimo. San Jerónimo, recuerden ustedes, era un hombre que tenía un genio, que bueno, de los mil diablos, y era tan fuerte su temperamento que como una especie, diríamos de castigo, pero para que no se oiga feo, ¿verdad? Así como de invitación a que pensara cómo estaba portándose, lo enviaron a Jerusalén, a una especie de como retiro.
Y en esa especie de retiro es cuando San Jerónimo, ni más ni menos, se aventó toda la traducción de la Biblia. La sacó de los idiomas originales al latín. Es la gran obra de San Jerónimo. Entonces es el padre de la Biblia, ¿no? Pero lo hizo justamente porque tenía su geniecito que nadie le aguantaba. Entonces, mira, ve y te guardas por allá y a ver que te compongas y sirvió, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa riqueza que nos da San Jerónimo. Bueno, en esta parte de la vida de San Jerónimo, también él empieza a hablar de la Santísima Virgen, pero como está metido en esta cuestión de los idiomas, él dice que el nombre de María significa la palabra señora. Esto en una lengua de esas antiguas, que era la lengua siríaca. Entonces, etimológicamente, Jerónimo hace esta aportación. María como tal significa señora. Eso es interesante ese dato en este idioma. Después tenemos a otro fulano que es San Pedro Crisólogo, también de esta época. Y este autor dice también en la cuestión etimológica, el nombre de María significa justamente señora en la lengua hebrea. Pero aquí hace una precisión muy interesante San Pedro Crisólogo. La palabra María, dice, se traduce no como señora en un primer momento, sino como la palabra domina, con el acento en la O, no de domina, domina. Entonces, él incluso así dice, cuando llega el ángel Gabriel a saludar a la Virgen, saluda a la Virgen y le da el título de señora, porque va a ser la Virgen, va a ser la madre del dominador con mayúscula. El dominador significa señor. Domina significa señora. Por eso nosotros al domingo le llamamos el día del Señor. De ahí viene la raíz, Dominus. Es el día del Señor. Nosotros hoy entendemos el dominador como aquel que viene a fregar, ¿verdad? Aquel que viene a conquistar, a molar, a fregar. No. El dominador es el que es el Señor, el que sabe justamente actuar como un don, diríamos así, con respeto. Por eso cuando la Biblia dice que nosotros, Dios nos invita a ser dominadores de la creación, no es a que nos freguemos la creación, es lo que no hemos entendido, caray. Es a que seamos señores de la creación, a que le demos su sitio, su lugar. Por eso es muy bonito el término. Entonces, de ahí viene lo del domingo, ¿no? Día del Señor, el domingo. Entonces, ahí es donde tenemos esta riqueza. Desde el hebreo y el siríaco se está traduciendo pues así. Viene otra aportación que nos regala ahora otro Santo Padre, que es San Ildefonso de Toledo. Ya este es de los últimos santos padres, ya casi casi al final, ya estamos hablando acá del siglo séptimo, y entonces pues también ya esa ventaja les ofrece ya una mayor reflexión. Y entonces, cuando él está hablando de la Santísima Virgen María, él agarra y dice, tú eres mi soberana. Pero fíjense lo bonito de él en una oración que él hace a la Virgen, ¿no? Tú eres mi soberana. Pudiésemos poner aquí, tú eres mi reina, tú eres mi señora. Pero ¿por qué eres mi soberana? Dice, porque fuiste la esclava de mi Señor. Esta parte de veras es muy hermosa, porque entonces pone justamente el señorío de María, su realeza de María, por haber sido esclava, ¿no? Entonces, conectan la esclavitud
con el reinado, con su soberanía. Cuando nosotros oímos que la Virgen es la esclava del Señor, ¿no? He aquí la esclava del Señor, híjola, como que "Ay, a mí no me gusta ser el esclavo de nadie. ¿Por qué no? Pero ¿cómo ser esclavos de Dios? Lo debemos entender como ese acto de liberación tal que nos hacemos dominos, nos hacemos dominas, nos hacemos dominadores, nos hacemos señores, porque el Señor, al esclavizarnos a Él, nos libera justamente para darnos justamente la fuerza que nos pertenece desde nuestra propia humanidad. Y ahí es entonces por eso que San Ildefonso pide justamente en su propia plegaria, ¿no? La Santísima Virgen, como prueba de mi servicio a Dios, deseo que María reine sobre mí. Deseo que sea mi señora. Deseo que María reine sobre mí, que sea mi señora, es por esta parte. Pero es hermoso esto, ¿no? Desde la esclavitud se entiende la realeza. Es jugar con dos cosas que son contrarias. Es una paradoja la que tenemos ahí. Y así entonces, durante los siguientes momentos de nuestra historia en la reflexión teológica, se va a ir afianzando la doctrina. Ya tenemos entonces lo que son las aportaciones de los santos padres, tanto de Oriente como Occidente, y esta partecita, entonces, en los siglos posteriores, pues se va a ir profundizando. No hay así como que vayamos a poner otros autores, sino marcar esto así, ¿no? Hay una profundización. Un momento importante es cuando llega el problema de los protestantes. Porque pues sabemos, a la hora de que nos están preguntando de algo, pues tenemos que saber explicarlo, tenemos que dar razón de lo que creemos, ¿no? Y entonces en ese periodo de la historia, como el tema de la Virgen era muy cuestionado, era muy atacado, es cuando todavía se le echan más ganas, ¿no? Para que esta doctrina se vaya reflejando con todas sus bases, con todos sus fundamentos. Se dice ya que será entonces en el siglo XX cuando ya esto quede claro. Al siglo XX hay autores que por eso mismo le llaman el siglo, ¿no? De la realeza de María. Es cuando ya se proclama como tal esta verdad de la Santísima Virgen, ya queda totalmente como justificada con sus argumentaciones. En el año de 1900, en Francia, se lleva a cabo un concilio, ahí en León. En este concilio se está haciendo una propuesta que es interesante. Se acababa de consagrar a todo el mundo al corazón de Jesús. Y entonces surgen voces para que se haga algo también así con María. También a Nuestra Señora tenemos, ¿no? Tenemos que hacer algo justamente. ¿Para qué? Para que entonces María, esa era la intención que se buscaba, ¿no? Sea proclamada justamente como la reina de todo, la reina del universo, y buscar cuándo se le hace una fiesta. Entonces se va generando este tipo de movimientos. En el año de 1933 surge ya tal cual de manera establecida todo este movimiento por la realeza de María. Es un grupo de personas que empiezan, ¿no? A recabar firmas en distintas diócesis, en distintas personas, para que se le pida al Papa, tal cual vamos a juntar firmas para pedirle al Papa que se proclame esta realidad. Se le presenta al Papa Pío XII, Pío XII, en el año de 1946, todo lo que esos habían juntado, ¿sí? Todas sus hojas, todas las firmas que habían establecido,
en su campaña, se presentan al Papa y quieren que haya una fiesta litúrgica, litúrgica. Y va a ser ya más adelante, en el año de 1954, cuando el Papa que está entonces ya hace la promulgación de una encíclica y bajo esa encíclica se habla justamente de esto, ¿no? De la realeza de María. Y esta realeza de María, con esta fiesta, hace que también se establezca su misma liturgia. Entonces, démonos cuenta cómo poco a poco se va gestando, ¿no? Se va gestando, pues toda esta verdad. Se va hablando justamente de la Santísima Virgen María, se va llegando a esas afirmaciones hasta que por fin ya se establece de una manera oficial. Vamos ahora a recoger algunos datos que se presentaron en el magisterio. El magisterio, recuerden ustedes, es la enseñanza que los apóstoles establecen para la comunidad de la iglesia y que es encomendada a los sucesores de los apóstoles, los obispos, y entre los obispos pues habrá otros tipos de situaciones, de dificultades, de mil cosas, pero van justamente tratando de caminar con sus rebañitos, con su diócesis, y es ante lo que van viviendo donde van haciendo su magisterio. Van enseñando lo que les ha sido comunicando desde que se empieza la iglesia. Bueno, aquí nosotros vamos a retomar estos elementos. Hasta el Papa Pío XII, entonces los papas de aquella época no tenían así como dificultad en llamar a la Santísima Virgen como reina y señora. Era el título que daban ellos. Era el título que ofrecían los papas. No mencionaban justamente así como todo con claridad, qué significa esto, qué significa aquello. Entonces, pues esta parte de ser reina y señora es algo que nosotros quisiéramos vivir siempre. Decir a la Virgen, eres reina y señora nuestra, de todo lo creado. Entonces, poco a poco, los documentos se van saliendo y va a empezar a ir mostrándose cuál es el fundamento de esto, pero ya desde el magisterio, ¿no? Ya desde la enseñanza oficial. Tenemos entonces ahí al Papa Benedicto XIV. Papa Benedicto XIV dio el título a la Virgen de María como reina de cielos y tierra. Entonces, así lo establece el Papa. Habla de Nuestra Señora, que es reina de los cielos y la tierra. Y lo pone así en ese sentido en torno a Cristo. Cristo dice, nos amó de tal manera que por eso mismo también nos da a su madre. Y habla ahí, ya después habrá que ir checando todo esto, pero qué tanto, por ejemplo, se pueden, digamos así, nosotros ir abriendo y abriendo y abriendo más, pero con esa precisión. Fíjense aquí cómo le dice el Papa, reina de cielos y tierra, pero siempre conexión a Cristo, a Cristo, a Cristo, para que no se desvirtúe esta verdad. Otro papa es el Papa León XIII, uno de los más grandes papas del siglo XIX. El Papa León XIII tiene varias encíclicas, encíclicas marianas, y en las encíclicas que nos hablan de la Santísima Virgen, esas encíclicas la vamos a encontrar a la Virgen, la encontramos llamada como María, Reina y Señora.
del universo. Así es como Papa León XIII va calificando a la Santísima Virgen. Oh, Reina y Señora del universo, Reina del cielo, de la tierra, de ángeles, de todo cuanto existe y cuanto no. Entonces, tener ahí esa conciencia, podemos decirlo así, va generándose así. Dice una encíclica del Papa. Es reina y señora del universo, será la reina del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres, porque será la invicta reina de los mártires, y así se sentará eternamente en la Jerusalén celestial, junto a su Hijo, porque constantemente en toda su vida, pero de manera particular en el Calvario, bebió con él el abajamiento, el amarguísimo, podemos decir así, bebió con él el amarguísimo cáliz de la larga pasión. Entonces, el Papa conecta la realeza de María, su señorío de María, en torno al martirio, en torno a la pasión de Cristo. Es aquí la riqueza que nosotros podemos obtener. Es en torno a ese martirio que se está a la mejor como que a algunos no les agrada, ¿sí? Porque son los conceptos como hace rato de la esclavitud y la realeza como que son contrarios, como que chocan, ¿no? Entonces, este viene y nos dice que es reina porque pues está sufriendo, porque hay un martirio, que es reina porque está al pie de la cruz, híjolas, entonces viene ahí justamente el, el hecho, pues, de llamar así a la Santísima Virgen, pero por esa conexión. Ya a partir del Papa Pío XII, esto ya empieza justamente a tomar ya forma. El Papa Pío XII es el que va a hacer la proclamación, recuerdemos ustedes. Entonces, el Pío XII ya esos comentarios que se hacen a la Santísima Virgen, pues ya los va a cuidar, los va, pues digamos, como a ir viendo, analizando, pero es parte de lo que se ofrece. Entonces, viene el Vaticano II, viene el Vaticano II en esta época y que también va a ser otro empuje, ¿no? Entonces, van a ir dándose como muchas fuerzas en toda esta segunda mitad del siglo XX. Pero empecemos, bueno, el Papa Pío XII es el Papa, se dice, de la realeza de María. Este hombre tiene tres documentos, tres encíclicas, donde de manera específica, tal cual, está profundizando esta consideración de la Santísima Virgen. Después vamos a encontrarnos con una alocución, un mensaje que da. Bendito sea, 13 de mayo del 46. Y entonces, en ese mensaje, en ese mensaje, es donde vamos a ir encontrando, podemos decir nosotros, la parte más como esquematizada. Se dice, fijémonos en los tres elementos que usa el Papa. El primero dice, María es reina, pero ¿por qué es reina? Porque está emparentada, ¿sí? María es reina, porque está emparentada por la unión hipostática de su hijo con aquel que es por esencia majestad litúrgica. Ahí es donde nosotros vamos a ver esta realidad. Si tenemos a María, que es nuestra reina, es porque en Cristo está sucediéndose esta unión hipostática, ¿no? Es la madre de Cristo, Cristo que es verdadero hombre, Cristo que es verdadero Dios, pero que son uno solo. Y que entonces acá, al estar aquí, vemos cómo la Santísima Virgen María asume justamente, esto es la unión hipostática que llamamos, ¿no? Cuando Cristo tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Esto lo hace una sola persona, hace de Cristo verdadero Dios, verdadero hombre. Bueno,
Dado que Cristo es un todo, también por eso nosotros podemos decir que María se asocia a ese todo, a través justamente incluso de que la madre estuviera donde estuviera. Esta parte involucra a la Virgen, en la unión hipostática, ¿no? Voy a ser madre, sí, de Cristo, pero también Cristo es verdadero Dios, soy madre también de Dios. El segundo elemento que nos pone es, dice el Santo Padre, que María va a ser justamente reina, pero en virtud de toda esta parte, vamos a ponerlo así, está Dios Padre y a través del Hijo y a través de la Iglesia nos hace llegar su gracia, ¿sí? Y dentro de la Iglesia, un lugar especial ocupa la Santísima Virgen María. Entonces, hay una conexión. La Iglesia se hace ahora distribuidora. Creo que fue bien. Se hace distribuidora mm, de todo lo que en Cristo estamos nosotros recibiendo, ¿no? Pero lo hace por ser parte de la iglesia y distribuye las gracias que le ha dado Dios. Aquí vamos a ver más adelantito, porque es donde está la cuestión de por qué María es la que va a dar las gracias si se supone que el que las tiene es Dios, ¿no? Entonces María está jugando aquí el punto este que decíamos alguna vez como de intermediaria, como si fuera ella corredentora, ¿no? Y es aquí donde hay un alegato. Pero lo subrayemos, por favor, ¿no? La Virgen María, al final y al cabo, nosotros vamos a poder decir, es madre, es reina, porque su hijo es rey. Esto es lo primero. Y como su hijo es rey, me lo llena de todas sus gracias. Y María la recibe, y María también ayuda. Entonces, démonos cuenta esta partecita, ¿no? María como distribuidora de esas gracias. Y esto lastimó, podemos decir en algún momento, incluso, pues la sensibilidad de algunos, porque es cuando empieza a decir es que María está asumiendo papeles que no van. Pero bueno. Y tenemos el otro tercer elemento que menciona el Santo Padre, ¿no? Dice cómo justamente la soberanía de la Virgen, su realeza, ¿sí? Queda, queda esta soberanía subordinada a Cristo. Subordinada a Cristo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la Virgen sin Cristo, no más, no. Viene enseguida, ya el momento cumbre, vamos a decirlo así, donde el Papa publica esta encíclica. La encíclica que lleva por nombre ujú, Ad Celi Regina. Vamos a poner acá, es en el latín, Ad Celi Regina. En este documento de octubre de 1954, en este texto, es ya cuando el Papa, de manera oficial,
habla acerca de la realeza de la Virgen. Ya llega el momento, ¿no? Ya era. Ujú. Ya era el momento, ¿no? Ya habían pasado pues tanto tiempo, tantos siglos. Y bueno, ¿qué se va a decir de esta parte? Lo primero que dice el Papa es que la maternidad de María, fíjense que María es madre, ¿eh? La maternidad de María tiene un fundamento. Y ese fundamento siempre, siempre será Cristo. Ese fundamento siempre será el Señor Jesús. No puede ser de otra. Es la maternidad de María. Porque María es madre de Cristo, entonces la esperanza. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de lo que les decía yo, la subordinación. Vamos a darnos cuenta que lo que sabemos y predicamos de la Virgen es porque es la mamá del Hijo de Dios. Punto, punto, punto. ¿Sí? El otro elemento que nos destaca acá, ujú, es cuando se nos está hablando de cómo Dios así ha querido esto, ¿no? Entonces, hay una voluntad de Dios y esta voluntad de Dios, ujú, es tener para los géneros humanos la salvación, y para que sea posible la salvación, es entonces que se requiere en esta parte una realidad que nos permita acercarnos a esa salvación. En muchas ocasiones es María, es María. Esta parte es bien importante, que si Dios quiere que todos nos salvemos, nosotros debemos tener certeza. Ahora, el Salvador es Cristo. El Salvador es Cristo Jesús. Y esta parte del ser el Señor Cristo Jesús, dejémonos en esto. Si Cristo el Señor está queriendo redimir, y Cristo es nuestro Rey en ese sentido, y es Rey porque está haciendo su obra de redención, es acá donde entonces, por eso, ya lo veíamos hace ratillo, ¿no? María es proclamada reina. ¿Por qué es Rey el Señor? Simple y sencillamente. Así es esta partecita que nos marca el Santo Padre. Y de ahí viene también este tercer elemento. En el tercer elemento, que podemos hacer esa comparación, es como hay una especie de unión íntima, estrecha, podemos decir cada uno, una reunión, una unión íntima, es una unión muy profunda, muy especial entre la madre y el hijo. Entonces, al haber este tipo de uniones, pues vamos a caer en la cuenta de que es madre de Dios, sin importar que tenga hay algunas discusiones, algunos que quieran. Para nosotros es creíble en la fe que María es madre de Dios. Aunque el banco dijera que no, María es madre del Hijo de Dios. Entonces, al tener así un vínculo, una unión tan íntima, podemos pensar que la Virgen, por esto mismo, tiene una dignidad real. Y esta dignidad, este vínculo, es lo que hace a la Virgen la reina. No le pertenece, sino que le es compartido, pero ya lo tiene, ya lo tiene. En el año
1954, el 1 de diciembre, se va a dar un discurso donde se instituye, aquí le puse diciembre, pero es noviembre, perdón, donde se instituye ya como tal la fiesta de Santa María Reina. Y entonces dice que el hecho de tener a María como reina, el hecho de decir, bueno, María, sí, aquí está la Santísima Virgen, pero ¿qué sigue, no? ¿Cómo vamos aquí a comprender justamente que de ella, de Nuestra Señora, está surgiendo esta vida nueva, pero no de una realeza que sea por ella, sino que es una realeza, recordemos, desde Cristo, incluso, sí, por Cristo, al tener la realeza desde Cristo, es como la Santísima Virgen puede llegar a nuestros corazones. No solo eso, ¿no? Puede ya llegar, ujú, decíamos ahorita aquí, a los corazones, pero también puede llegar a la esencia de la persona, a la esencia del sujeto. Por ahí podemos pensar un poco eso. Bueno, el Vaticano II va a afirmar justamente que la Santísima Virgen María vivió durante, acá. El Vaticano II nos va a ir poniendo elementos, ¿no? En el documento Lumen Gentium, recuerda, el Lumen Gentium habla de la iglesia. El esquema es hablar de cómo está toda la iglesia compuesta, después habla de la jerarquía en orden a un servicio, pero en el último capítulo es donde se nos habla de María. Es muy especial por este documento, el último capítulo de la Lumen Gentium. Y entonces ahí, en la Lumen Gentium, podemos decir, están bases, porque a partir de esto va a haber la Santísima Virgen, habla de la Virgen como tal, habla de que es Madre de Dios, habla de que es concebida sin mancha, decir que es inmaculada es un dogma, decir que es virgen es el otro dogma, decir que es Madre de Dios, ahí está otro dogma, y entonces, dice el Vaticano II, después es llevada a los cielos, ahí está el cuarto dogma. Cuando María es llevada al cielo, en la expresión que usa Vaticano II, es entonces donde va en plenitud. Es acá cuando podemos pensar, cuando podemos decidir. Podemos tomar ahí esta decisión de decir, bueno, yo creo en esta verdad de mi fe. Porque es cuando María se lleva al cielo, pero se lleva justamente en su santidad, podemos decirlo nosotros. Y esto le va a permitir a ella, a Nuestra Señora, gozar ya de la presencia de Dios. Quién sabe ahí en esta parte, cada uno sabrá cuánta tarea tenemos pendiente, ¿no? Pero yo debo ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para recibir de Él, gracias a la Santísima Virgen, esa vida santa. Esa vida que me ayude también en algún momento a participar de esa vida nueva.
Ahí es donde yo voy precisamente a encontrar esto. Es un poquito entonces lo del Vaticano II. ¿Cómo viene a ayudar? ¿Cómo viene a estarse presente? Del lado de San Juan Pablo II, nosotros vamos a encontrarnos acá también algunos testimonios que él da en torno a la Virgen María. Y es un grandísimo el hecho de considerar, por ejemplo, todas sus encíclicas. En sus encíclicas que hizo San Juan Pablo II, él le ofreció mucha información acerca de esto de María, porque entonces va a poner a la Santísima Virgen María bajo distintas advocaciones. Cuando nosotros pensamos un poco ya en las cosas, estamos ahí siempre, ¿no? Con esa parte de quién quiere participar en esta parte, en esta otra. Bueno, aquí se trata de acercarnos a María, pero para hacer un reconocimiento de ella, ¿no? Como reina nuestra, como reina de la iglesia, como reina de los apóstoles. Cuando nosotros somos parte de la iglesia, al decir que es reina de los apóstoles, al decir que es reina de la iglesia, es reina de los mártires, es reina de todo, entonces esto nos ayuda a contemplar el papel especialísimo de la Santísima Virgen María, cómo queda ya reflejado, ¿no? Ya quedó. Cuando ahí cuando nosotros quedamos en esta verdad, y entonces nos damos cuenta primero de la dignidad de María, la dignidad que tiene Nuestra Señora en toda esta obra. Luego, además de la dignidad de ella, podemos también pensar, podemos nosotros acercar, afirmar que esta dignidad de Nuestra Señora es también algo que se comparte, en este caso la iglesia, a sus hijos. Se va dejando ahí. Bueno, ahora, ya hemos dicho entonces cómo la maternidad de la Virgen es para nosotros la base de todo, de todo, de todo, de todo. Y entonces, también en este caso, no es la excepción. Si María es virgen, ¿es entonces la Madre de Dios? Sí. ¿Es María Inmaculada? Sí, pero si es la Madre de Dios. Si me dice por los cielos, sí, pues la Madre de Dios. Es que sí. Pero siempre esta parte no la debemos de pasar por alto. La maternidad le da fundamento a todo. Y es entonces algo interesante, porque aquí es donde dice el Papa. Estas dos verdades, estas dos realidades, se dan juntas, se dan al mismo tiempo. Se dice que María es madre, y como es madre, ya lo veíamos, del mismo Hijo de Dios, por eso es, desde ese momento, reina. Por eso, luego, es reina. Entonces, aquí debemos de tener así, como esta parte. O sea, si María es madre de Dios, por obvias razones, no pueden hacer de cualquier lado. Ahora, en el Antiguo Testamento no hay nada explícito, ni en el Nuevo, ¿eh? No hay nada explícito
quería que María tiene esta parte ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero sí nos vamos a encontrar una serie de textos que van a ser de mucha ayuda para que desde la realeza de Cristo entonces se le comunique a la Virgen María. Y ahí en el texto, no me voy a detener ahorita en estos textos, pero vamos a encontrar ahí en esta guía, en nuestro libro, Isaías 7:14, el mismo Isaías 11:1. Ujú. Entonces, yo ahí les encargo esta parte. Ver luego los textos, pero darse cuenta que quién es María, sí, pero en base incluso a esta parte bíblica. En el Antiguo Testamento es eso, pero en el Nuevo Testamento también vamos a encontrarnos estas verdades. Tenemos en primer lugar Lucas 26:28. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué está pasando en esta partecita? Ya. Cómo el Nuevo y el Antiguo Testamento van cosiendo toda esta parte, ¿no? Está también ahí en Lucas 1:42-43 y el otro texto del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1 y siguientes, ahí en el Apocalipsis. Entonces, son textos que de una u otra manera nos están hablando de esa realidad de la Virgen María, nos están hablando qué significa para nosotros. Y aquí, pues viene la responsabilidad de cada uno. Yo puedo checar, yo puedo ver, yo puedo descubrir, yo puedo profundizar. El texto del Apocalipsis, ¿no? Que a veces, ay, es que me da miedo, ay, es que... Y no tiene por qué darnos miedo cuando es en el texto donde nos están asegurando la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, procuremos ahí, en ese sentido, por personas, a lo mejor hacer cada cita o juntas, pero consideremos eso y démonos cuenta cómo se van a ir conectando con este elemento de la reconciliación. ¿Cómo es así que vamos a jugar con cada sacramento, no? Y podemos darnos cuenta que María tiene un papel importante, tiene un papel, podemos decir, fundamental en esta relación que llevamos. Y uno tiene aquí que caer en la cuenta que desde que está la escritura, se anuncia pues la presencia de Cristo y por lo tanto desde que Cristo hace esa presencia, está la Virgen, incluso una Virgen que no nos agarra así como sin Cristo, ¿no? Que sería algo que se pierde. Entonces la Virgen es la madre. Entonces, esta característica, si bien aquí en el Señor Jesús es el carácter absoluto, no tiene esa realidad, no tiene esa condición. Otra forma también de conectar aquí la realeza de María es con la redención, ya lo comentábamos un poquito. María es reina, vamos a poner aquí el esquema, sí, es reina, pero porque es la madre. Y esta madre, lo voy a poner aquí, es de Cristo. Aquí, déjenme hacer esta parte. Aquí yo podría decir, bueno, la cuestión de la maternidad, ya la estamos viendo ahí, cómo se escribe, ¿no? En el torno a la realeza, el por qué es madre de Dios, por qué es madre del rey, entonces, pues ella va a ser reina, así simple. Pero también acá, dado que ella es madre del Salvador, el Salvador, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos está salvando, ¿no? Nos está liberando. Y el Salvador actúa bajo una pedagogía
que resulta escandalizadora. ¿Por qué? Porque entonces se encarna, ¿no? Y se nos presenta como el verdadero Dios, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Cristo entonces asume lo humano, lo hace suyo. Y al hacer este movimiento, al asumir nuestra humanidad, podemos poner aquí, Él está asociando, ¿no? Asocia la humanidad. Y dado que Él quiere necesitar de nuestra humanidad para que se lleve a cabo la obra de la salvación, por eso mismo se puede decir justamente con toda razón que la Virgen María es de hecho ya mucho, mucho, muy antiguo esto, ya no. Pero bueno, María tiene una especie de prerrogativas, de privilegios, pero es esto, ¿no? María queda asociada al Hijo. Y esta asociación que se hace es también lo que le permite a María cooperar, colaborar en la redención. Es lo que hace la Santísima Virgen. Y esto entonces nos da pauta, ¿no? A cómo podemos encontrar el auxilio de la Santísima Virgen como esta realidad. Aquí es donde les decía yo, lo establecemos, es la como colaboración. No, no es que María esté salvando, pero es el canal, es la forma en la cual entonces esta prerrogativa que estamos viendo, que es María Reina, su realeza, entonces aquí estaremos nosotros, estaremos nosotros viendo que esta realeza es la manera, es como el camino en cómo María, la señora, la soberana, está ayudando a Cristo, no algo que no está hecho, porque ya la redención ya está hecha, sino a la hora, digamos, de comunicarlo, comunicarlo. Y esa comunicación, esta realeza de María, vamos cerrando aquí ya esto, recordemos, es entonces, lo decíamos ya hace rato, una realeza subordinada, y está subordinada entonces a la maternidad. Está cerrada, subordinada, perdón, a la maternidad. María es reina por ser madre de. Después es una realeza de carácter espiritual. Al hablar del carácter espiritual es porque es lo que está recibiendo ella, está recibiendo a Cristo en su seno antes de que sea carne, lo está recibiendo, ¿no? Incluso pudiésemos decir que en el ejercicio de su vida, así como nos ejercitamos o vamos a ejercicios espirituales, ahorita estamos pudiendo decir aquí que María se está como ejercitando en su realeza al vivir de esta manera, al tener esa conciencia. Y luego, esta realeza, esta espiritualidad y esa subordinación se vinculan finalmente con una universalidad. El hecho de que la Virgen
sea reina, no es reina nomás de uno o de un pueblo, es reina de todo, decía lo hambruno que podemos estar así, los deseos, los anhelos que tengamos, pues esos deseos son saciados en la Santísima Virgen. Antes de ver, digamos así, la parte de cómo está María intercediendo por todos, lo que nos debe de quedar claro es porque es reina, y al ser reina, estamos jugando al ser reina María en sus propias características de cómo se ejerce este reinado. No lo hallo. Vamos a ponerlo aquí. Es universal entonces para donde se acepta. Aquí es donde tenemos el problema. Y es universal entonces porque puede extenderse hasta el cielo, hasta el momento en que andemos por ahí, ¿no? Entonces, mm, la Virgen reina aquí en el purgatorio también, sí, porque son almas que al final van a ir al cielo, pero que de mientras existan también la conciencia de que ahí en el purgatorio, a la hora de purificarnos, estamos teniendo ese auxilio de la Virgen, estamos teniendo esa oportunidad que nos está dando por un regalo. Lo- uno debe de tener ahí mucho cuidado en ese sentido para que se vea a María, sí, como reina de cielos y tierra, pero hablando del cielo, hay que considerar, o sea, alguien diría, es que como en el purgatorio van a estar ahí siendo María la reina, sí, porque es la iglesia purgante, y la iglesia purgante es también la que se está purificando, y al purificarse necesitan de ese amor. Es esa purificación la que se logra ahí. Yo no podría descartar a la Virgen como reina, digamos, de este purgatorio, así como cada vez que se portaron mal, no, porque es ahí donde también la Santísima Virgen está intercediendo, es donde está ayudando a sus hijos. Y es por eso que nosotros ahí la profesamos. Bueno, son estos elementos los que nosotros podemos tener en torno a esta realidad de la realeza de la Virgen. Aquí vemos una parte importante, es una realidad que está entonces subordinada. Ujú. Esta partecita de la Santísima Virgen, dejen poner acá su título, es una realidad que está subordinada totalmente entonces a Cristo. Esa es la clave, yo los había dicho, de ese y de todos. No podemos hablar de la Inmaculada, la virginidad, no puedo hablar de la realeza si no es porque María es madre del Hijo de Dios. Eso es clave. Y el segundo elemento acá que es también bien importante es que como efectos de que ella es madre, es la señora, entonces también colabora, participa de esa misma redención, de esa misma salvación que podemos recibir. Bueno, dejo hasta aquí el compartir pantalla. Aquí estaríamos nosotros terminando este tema de justamente esto de la Asunción de Nuestra Señora. Ya, si Dios nos da licencia, avanzaríamos al siguiente apartado, donde estaríamos nosotros entrando en una nueva realidad que nos va a hablar, ya vimos ahorita ya los cuatro dogmas, digamos así, más importantes, los cuatro dogmas fundamentales. Ya vemos esa maternidad, virginidad, la Inmaculada Concepción, ahorita esta parte de la Asunción, pero con esto de la realeza, y ya nada más estaría como en el cierre dos elementos. Primero la misión, ¿qué tarea tiene María? Y es ahí donde vamos a ver esa colaboración en la obra redentora de Cristo y el culto que le ofrecemos a Nuestra Señora.
Bueno, hasta acá, terminando ya este tema, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda para que pudiésemos irlas resolviendo. ¿Sí? Vamos a empezar ahorita. Ya tenemos en la manita de joven Luis Felipe. Gracias, padre. Mire, ayúdeme a saber si lo interpreté correctamente. En el inciso, ¿cuál es el inciso C? Donde habla de la encíclica Acheli, ¿sí? Dice ahí, participa ella también de la dignidad real, aunque de modo limitado y analógico. Después, en el siguiente, donde habla ya del discurso de la institución de la fiesta, dice, en este discurso el Papa puntualiza que esta realeza no es análoga. A ver, lo que le pregunto, padre, en el inciso C habla del sentido limitado y analógico en la condición de la Virgen como criatura, no en que ella no es divina en su ser. Ahora, donde ya dice que no es analógico porque está en apego total a la realidad de la vida, ahí se refiere a su condición de criatura. ¿Sí estaría bien? Es correcto, ¿Sí? es correcto, Ah, sí, sí. Ahí, esa parte es la que se tiene siempre que salvaguardar, podemos decir nosotros, claro. porque si se perdiera esa distancia, entonces yo dijera que la Virgen sería reina por quien es, olvidando que, pues, no es Dios, pues es el problema, ¿no? Entonces ahí es justamente le dan el clavo con lo que nos ha ayudado ahorita. Y Mm. eso es siempre, siempre resguardar. En tantos, tantos momentos, esa es la bronca que podemos tener. Y lo vamos a ver en la cuestión de lo del culto, en el último tema del culto que se le da a María, ¿no? Que a veces caemos justamente en esta parte de, pues a veces de idolatrar, a veces de adorar. ¿Y qué es lo que tenemos siempre que purificar, purificar, purificar para que darles lugar al Señor? Y es por eso que se menciona así. El otro tema ahí, que pues es parte de una discusión, no sabemos cómo acabará si nos toca verlo, pero es esta parte del quinto dogma mariano en la corredención. Es esta misma lógica, la misma lógica. Sí puede aplicarse, pero siempre subordinado, de manera analógica, o sea, lo mismo. Es ahí, por eso que a veces estas verdades de la Santísima Virgen María, cuando se proclaman, que pues en algunos momentos tienen estas como que estas oposiciones, pero no porque sean negativas o malas, ¿no? Sino porque se tiene que precisar y se tiene justamente que especificar para evitar, pues, confusiones. Sí, padre, porque me surgía la duda, porque dije así, leyéndolo de manera muy superficial, uno puede decir, pues ya hay una contradicción, Ajá, ¿verdad? Pero entonces sí es correcto, condición de no divina y condición de criatura. es correcto, tal De cual. acuerdo. Gracias, padre. Muy bien, mi Felipe. Blanca Rosa. Padre, buenos días. Bueno, Oiga, en esta parte cuando nos dijo del Padre Pío 12 que María e- es, siendo parte de la iglesia, ella distribuye las gracias que ha dado Dios, pero y entonces habló del Padre y del Hijo. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo, dador de los dones, las gracias y eso, Padre? Ahí no. la parte de la distribución que se hace, pensémosla también en nosotros. Por ejemplo, vámonos de lo cotidiano. Como mamás quienes tienen sus hijos, ustedes pueden, digamos, distribuir esas gracias porque le piden a Dios una gracia que me cuide a mi hijo y lo hago con mi oración, ¿no? Entonces, esta oración que yo elevo a Dios es movida, digamos así, por el mismo Espíritu Santo que me hace salir de mí
para que pida yo por mi hijo y obtener de Dios ese favor en razón de, sabiendo que nosotros solamente somos como esa especie de intercesores, de puente, y esto lo vemos en la lógica de la iglesia. Uno como sacerdote es la misma lógica. Celebramos los sacramentos, pero es la acción del Espíritu Santo a quien se le invoca para que sea eficaz lo que se está celebrando y se comunique esa gracia que no es nuestra, que es del Señor, y eso mismo la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, más allá de una especie de contradicción, el Espíritu Santo es el motorcito, digámoslo así. Es el que mueve a que pidamos, a que actuemos y a que lo que se realiza se haga también eficaz. Va totalmente de la mano. ¿No? Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, vamos a terminar. Si hubiese pues, ahí otra preguntita, pues ahí les encargo la repasadita. Y si hubiese algún otro momento de la lectura que pudieran hacer, pues también el poderlo guardar las notas y poderlo preguntar, si Dios permite, la semana que viene. Vamos a hacer nuestra oración para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este rato que en tu nombre estuvimos congregados y humildemente te pedimos que nos concedas esa gracia de estar siempre tomados de tu mano a partir de las posibilidades que tú nos pones al alcance. Que descubramos que esa mayor posibilidad la encontramos también en Nuestra Señora, que como madre de tu Hijo y como madre nuestra también está al pendiente, así como actuó en Caná de Galilea, para curar nuestras tristezas y convertirlas en las alegrías que vienen de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a descubrir siempre a tu Madre entre nosotros y a darte esas gracias también a ti por habernos hechos hijos del Padre Eterno y hechos hijos de tu Madre. Y Espíritu Santo, también a ti te pedimos que nos permitas estar siempre dóciles al actuar tuyo, para que toda esa bondad de Dios se siga derramando en nuestra vida y en la vida de las personas que amamos. Ofrecemos, Padre bueno, todo este esfuerzo por cada una de las intenciones, necesidades que expresamos, que llevamos en el corazón de las personas que se encomiendan también a nuestra plegaria, para que les proveas también a través de nuestra ayuda todo aquello que sea necesario para su propio bien. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.